No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Bueno, como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, por habernos esa pequeña pantallita y dejar que nos coloquemos junto a ustedes en el sofá. Intentaremos pues hacerles agradable pues, esta casi horita que dura el programa. Y como siempre, presentar a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, José Manuel Betancor. Buenas noches. Buenas noches, don Pedro. ¿La semana cómo ha ido? Bien, entretenida, activo, que es lo que importa, que como siempre decimos, cada día es distinto y tenemos que irlo mejor. Sí. Hace poco te pegaste una buena caminata por ahí por las torres. Sí, yo siempre que puedo, que es un día sí y otro también, tengo actividad y me voy a corritear un poquito. Y de verdad que esta zona, estos barrios tienen mucha cuesta, son muy entretenidos. Son muy entretenidos, sí. Y bueno, esta noche tenemos de invitado a Alexis Orihuela Suárez, historiador, bueno, profesor de historia y historiador, o Alexis, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor de historia, historiador, profesor. Las dos cosas, da lo mismo una cosa que primero profesor de historia porque ha sido la profesión a la que me he dedicado básicamente, a dar clase a los alumnos de secundaria y de bachillerato, y luego historiador porque he hecho alguna investigación relacionada con la historia, sobre todo de Canarias, que es la historia más local, pero las dos cosas, historiador y profesor de historia. Yo voy a hacer una pregunta, la primera ya, y sin anestesia. Sí. Ya, sí, o sea, apunte y tal y fuego. El posfranquismo, o la historia después de la guerra civil en Canarias, bueno, no se ha estudiado la guerra, pero todavía no se ha estudiado o no se ha hablado de ella en profundidad, todo lo que pasó hasta los años. Bueno, yo creo que, vamos, que todavía faltan muchas cosas que investigar y que trabajar desde luego, pero ya no solo sobre el posfranquismo, de Canarias de la etapa contemporánea, hace falta todavía mucho trabajo, mucha investigación. Pero vamos, hemos avanzado, ¿eh? Yo creo que en los últimos años, gente nueva que se ha ido añadiendo, pues la Facultad de Historia de la ULPGC o la Facultad de Historia de La Laguna, ha habido gente nueva que ha hecho investigación sobre el franquismo, sobre la transición, sobre la guerra civil en Canarias, que bueno, aquí no hubo exactamente guerra, pero en fin, sobre la etapa de la guerra civil en el archipiélago y sobre la Segunda República. Eso por centrarnos en los años, digamos, de los años 30 hacia acá, ¿no? República, guerra civil, franquismo, transición. Evidentemente hay mucha cosa que trabajar todavía. Ahora están en la Universidad de La Laguna montando un archivo sobre la transición y los años posteriores a la transición, muy interesante, y están recabando documentación que muchos activistas políticos de aquella época tienen en sus casas, fotografías, documentos, muy interesante, ¿no? Hombre, hay muchas cosas, la historia nunca se acaba. Es decir, es verdad. La historia, si hay fuentes, la historia siempre hay que estar renovando, incluso de aquellas etapas que aparentemente podríamos saber mucho, siempre hay que estar trabajando. Sí, en la historia, como bien dice, no acaba. No. Podemos hablar de nuestra prehistoria. Sí. Pero también hay una época en Canarias que es la preguerra, que se habla muy poco de ella. Quiero decir, Canarias tiene un vacío histórico, porque hablamos de la posguerra. Sí. Y de la guerra poco, como tú bien dices, por suerte por aquí casi no pasó, pero pasó la posguerra. Pero hay un periodo previo a la guerra que la historia de Canarias, incluso cultural... ¿Te refieres al periodo de la Segunda República? Sí, y antes. Porque no, pues la historia comprende tanto. Ya te digo, yo será que de formación profesional sí conozco a profesionales que han trabajado todo ese periodo, el mismo que mencionábamos antes, Sergio Millares, su hermano Agustín Millares. Agustín ha trabajado mucho el tema de la etapa anterior a la guerra civil, lo que se llama el periodo de las Canary Islands, que es el periodo que va desde la implantación del plátano y tomate a finales del siglo XIX
pues todo el primer tercio del siglo XX. Pues hay gente que ha trabajado todo eso y yo a lo mejor por deformación sí que conozco bibliografía, documentación, evidentemente, como todo, ¿no? Siempre hay cosas que trabajar y que profundizar y que investigar, ¿no? Porque como decíamos ahora, pues la investigación histórica nunca acaba. Pero otra cosa es, y eso sí que es verdad, que todo eso llegue, porque muchas veces toda esa investigación histórica se queda en el nivel de los profesionales. Ay, Y a veces no se da el paso que es muy importante, pero ya no solo en la historia de Canarias, sino en la divulgación, es decir, en bajar el tono y hacer, digamos, libros y documentos de divulgación para que la ciudadanía, bueno, porque claro, un ciudadano no se va a leer el tollo de una tesis doctoral Claro, porque eso, claro. o un libro que está sacado de una tesis doctoral porque eso no le llega. Entonces sí que hay que hacer a lo mejor más divulgación, ¿no? Más divulgación, bien sea de la historia de Canarias o la historia general, que sí hay alguna cosa de divulgación de estas etapas, pero a lo mejor en Canarias se adolece de falta de divulgación. Pero investigación ha habido, ya digo, podría haber más y tendría que haber más, pero muchas veces se queda en ese nivel, el nivel de investigación de las universidades, en el nivel de los profesores que dan clases en el ámbito universitario. Y la divulgación es fundamental, sobre todo para que pase eso a los alumnos, digamos, de Claro. secundaria y bachillerato, es decir, porque la investigación histórica está arriba, digamos, en las universidades, pero eso luego tiene que pasar abajo. Claro. Y nosotros, como profesores de secundaria, tenemos que recoger eso para transmitirlo a su vez a un alumnado que no va a ser ni historiador, ni van a ser ingenieros, van a ser, bueno, lo que sea, o van a ser trabajadores sociales o van a hacer un ciclo formativo, pero darle una formación histórica básica del periodo contemporáneo, bien sea de Canarias, bien sea de España, bien sea de Europa o del mundo, me parece que es fundamental, ¿no? Que salgan con ese bagaje al mundo, ¿no? Porque cuando tú valoras las libertades democráticas, cuando tú valoras la libertad de prensa, cuando tú valoras la libertad individual. Y claro, yo a veces, por eso antes allí comentábamos que me llamaba la atención las declaraciones de este diputado Manuel Alcaide, no sé, bueno, de un diputado del Parlamento ayer, que realmente te quedas, yo me quedo patidifuso, ¿no? Cuando oyes a una persona joven que ha estudiado en la universidad haciendo aquellas afirmaciones sobre la dictadura franquista, ¿no? Y sobre ese periodo. Las bondades de una dictadura. Sí. Sí, es que es algo terrible. Es decir, que lo haga una persona mayor, bueno, pues... Con la nostalgia. Sí, bueno, puede hasta entenderlo. Pero que personas jóvenes que han pasado por los centros educativos y que hagan ese tipo de afirmaciones, a mí me llama mucho la atención. Algo está fallando, Sí, algo está sí. fallando. Algo está fallando en la enseñanza secundaria, en la enseñanza universitaria, para que alguien que ha vivido una democracia, porque claro, este señor por la cara pudo nacer en los años 90, 80 finales, sí. como mucho, no sé qué edad tiene. Pero nació en democracia. Pero nació con libertades, nació con todas las libertades, la libertad de expresarse, la libertad de moverse, la libertad de... Y que alguien que ha nacido con libertades democráticas, con libertad individual, con una constitución, con unos derechos, haga ese tipo de afirmaciones, realmente Yo que tengo una llamativo. teoría sobre eso. Y hubo un pacto no escrito, sino algo tácito, Está así. entre todos los corrientes políticas que había en la época cuando empezó la transición, cuando se hizo la Constitución 78, de no hablar del pasado. Y de esos polvos vienen estos lobos. Sí. Luego, no sé si en la secundaria, o como se llama ahora, o en el instituto, a los chavales y a las chavalas no se les determina de explicar por qué la transición se hizo de esta manera. Y entonces ellos le rechinan, porque claro, yo en la universidad me doy cuenta, no comprenden por qué en la Constitución aparece la Iglesia. Porque en la Constitución española aparece la figura del rey. Entonces, claro, si tú, para cualquiera que coja la Constitución, la lea un poco, es verdad que es chirriante. No se hace una transición y todo eso y siguen apareciendo figuras que son un poco anacrónicas. Y nadie les explica
¿Por qué hubo que hacer eso? Ruidos de sable de diario, intentos de golpe de Estado, los que nos contaron y los que no nos contaron y seguramente no nos contarán. Entonces, claro, ese pacto de silencio yo creo que ha perjudicado a la hora de que todos estos chavales... Y yo digo una cosa, ¿eh? perdona que Sí. te interrumpa, discúlpame. En segundo de bachillerato, que ya es el último año del instituto, en la asignatura de Historia Contemporánea de España, eso se ve y es obligatorio verlo, es decir, y se explica. De hecho, yo he explicado siempre en COU en su momento, cuando daba clase en COU, en el curso de orientación universitaria, y luego ya cuando pasó a segundo de bachillerato, o cuando yo di clase en BUP, tercero de BUP, no cuando yo hice BUP, porque yo no hice BUP nunca, yo soy del viejo bachillerato, de los 6 años. No, yo hice ya COU, porque el PREU lo habían quitado 2 años antes, pero yo hice 6 años de bachillerato, y me imagino que tú también te puedo tratar de... Sí, claro, yo hice el PREU. Pues entonces tú... Yo soy de los chicos del PREU. De PREU, los chicos de PREU. Bueno, pues yo creo que fue el segundo año que se había implantado COU cuando yo hice COU. Yo hice COU, te digo ahora mismo, el año 74-75. Yo soy del 51. Yo soy del 57. Entonces yo hice... Y entonces, ¿por qué decía esto? No me acuerdo. Bueno, porque tú dices lo que dabas, tú lo das. Sí, no, y se da, es obligatorio. Es decir, es obligatorio dar esa parte de la historia. Otra cosa como se dé ella, y eso no sé. Sí, claro. Pero efectivamente es obligatorio, es decir, que el alumnado tiene información. Lo que pasa es que luego los medios pues contaminan mucho todo esto. Yo te digo, es que es llamativo lo que vi hoy. Venía subiendo ya aquí la calle, pero infinito, y me paré porque vi el subtítulo en la tele, no había oído la tele, veía al diputado hablando de esto. Entonces te quedas un poco... Lo tocaste, ¿Sí? Lo tocaste un poquito así por encima. ¿No crees que la ideología y el trabajo de historia muchas veces perjudican? Quiero decir, cuando se hace un análisis ideológico o un análisis histórico desde una posición ideológica. Sí, bueno, yo creo que ningún historiador está al margen de una posición ideológica. Por Es eso, decir, los grandes historiadores de este país, estoy hablando de historiadores profesionales, no estoy hablando de Pío Moa, que Pío Moa no es historiador. Historietógrafo, que decía Reis Tapia, que es un historiador. Pero los grandes historiadores, los Ángel Viña, el Reis Tapia, yo qué sé, pues no me viene a la cabeza ahora el nombre de historiadores, pero en fin, pues evidentemente siempre parten de una posición ideológica. Es que eso en la ciencia social es imposible no tener. Otra cosa es que tú alteres los datos para beneficio de inventario. Para reafirmarte en tu posición, ¿no? ideológica. Vamos a ver, yo te pongo un ejemplo claro. Es decir, yo he trabajado el tema de la represión, es un tema que me ha interesado muchísimo, el tema de la represión franquista en Canarias, que era un tema cuando nosotros empezamos a investigar, lo que fue en los años 80, con todo este grupo de historiadores, Sergio, Alberto, Pepe Alcaraz y Miguel Suárez Bosa. Yo era el más pequeño, sí, de ellos, de edad, y aprendí mucho con ellos. Pues no se sabía nada de la represión en Canarias. Hoy sabemos muchísimas cosas, todavía quedan muchísimas cosas por saber. Entonces, claro, obviamente parte de una posición ideológica para explicar ese periodo. Otra cosa es alterar los datos, y es lo que hablamos muchas veces cuando sale el tema de la represión. Es que ahora solo se habla de la represión en el bando republicano, no, en la zona republicana, del bando republicano, perdón, en la zona republicana también hubo represión, claro. Y eso hay que explicarlo, eso hay que explicarlo. Paraguayos del Jarama existió, pero claro, con la diferencia en que esas personas, una vez se impuso la dictadura, pues sus familiares pudieron recuperar sus restos, su honor, los otros no. Es decir, si nos vamos a los pozos de Aruca, el pozo del Llano de la Bruja, la familia sabía desde el año 37 que ahí había arrojado cadáveres, nada más y nada menos que 24. Lo sabía desde el mismo día que desaparecieron, en abril del 34. Y esos cadáveres se recuperaron en el 2008. Y todavía ayer mismo salió en la prensa, no sé si lo vieron. Se están recuperando restos en la cima de Jinama. Que eso no es, digamos, echar a los muertos ni volver otra vez es historia. Eso es parte de nuestra historia. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Pero es así. Sí, estudiar la represión es un elemento. Luego ya está lo que es la propia guerra, ¿no? Alexis, que siempre se nos va, se nos va el tiempo. La excusa perfecta para invitarte otro día, para que sigas contándonos cosas.
Y te voy a pedir un favor, si no Sí. te importa y te quedas con nosotros, si nos ayuda a presentar el programa. Sí, sí, no sé, que me tienen que decir cómo se hace. Tú Porque tranquilo. no- Ya saben, hacemos un pequeñito alto y nada, estamos aquí en un pispás hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bueno, pues ahora nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Vamos a ver una exposición en el rectorado de mi universidad, de la ULPGT, que se titulaba Cera, de Javier Pons. Y si no me recuerdo mal, fue en mayo del 2004, sí. Y bueno, vamos a ver, es una exposición evidentemente de personas, de figuras y tal. Algunas da un poco de yuyu. Vamos a verla. Vamos a ver. Para Javier Pons, autor de esta muestra, la que titula Ceras. Este es el mundo que le han hecho concebir los telediarios, los periódicos y las aceras. El de las calles atestadas de indiferencia y el de las pateras con los cuerpos hinchados de muerte. Hubo una vez un tiempo en el que el arte era escenario de la hermosura. Fueron tiempos de Venus y Apolos, de Marías Inmaculadas y de Cristos ultrajados, pero tiernos, majestuosos. El tiempo ha pasado, y han encallecido los días, y a esto ha quedado reducido su arte, a estas modelos aturdidas, inquietas, abatidas. Este artista percibe y habla con los sentidos y con los párrafos del arte. Representa en su obra el horror, la desilusión, la ira, la apatía.
Esta muestra es la representación del mundo del artista, en sus pesadillas. Lo que ven sería el reflejo de su cuerpo de nuestros cuerpos, pesados y envejecidos, como las vidas de estas esculturas. Sus figuras tristes se contorsionan en esfuerzos imposibles, alumbrando con dolor su ansiado equilibrio. Anhela la catarsis que padecen porque descubren en ella la ruta de la armonía. Esperan orgasmos vivificantes que las preñen de esperanza, que diluyan los temores que se incrustan en sus pechos. Javier Pons nos deja esta expresiva muestra en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9 a 21 horas.
no somos mayores. Muy bien, Alexis, ¿a dónde lo llevas? Pues vamos a Canciones en el Recuerdo, con un cantante que se llama Engelbert Humperdinck, con una canción que se llama Bésame Mucho, que la hace a dúo con Lupita Infante. Sí, curioso, porque ya lo estamos tocando a Engelbert Humperdinck últimamente, porque se está grabando, con su edad, se está grabando sus propias canciones, ¿no? Como no le graba nada. Sí, Lo que pasa es que cuando uno te hace mayor, es que ya te dice que creen la gente que no sirves para nada. Entonces, pues bueno, Lo hace curioso- bien. Él se ha hecho ahí su estudio y tal, y va trayendo gente. La grabación creo que es del año pasado. Del año de- pasado, sí, del sí, 23. año Pero luego hay gente con 80 y pico que sigue en el Sí, año, activo, pero claro que ¿cómo sí. se llamaba esta cubana? ¿Celia Cruz? Sí, No, No, esa la ya cubana la que conozco. murió ya, cantaba lo de Azúcar. Esa Sí, Celia sí. Cruz, Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Celia Cruz. Lo curioso de esta grabación es que él canta en español y Lupita Sí, canta en inglés. No, qué Y bueno, se- qué se- bueno, se- bueno, se bueno. cruzan. Vamos a verlo. Vamos a entonces, verlo. venga. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say you will always be mine. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Dearest one, if you should leave me now, each little dream would take wing, my life would be true. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. This joy is something new, my arms enfolding you, never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Dreams come true. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a En este nuestro mundo con nuestro físico José Luis Díaz. Hoy nos va a hablar algo que está muy en boca de todo, que es la inteligencia artificial. Y tanto. Vamos a escucharlo. Sí. Continuamos con la sesión En este nuestro mundo. Hoy vamos a hablar un tema de rabiosa actualidad, que es la inteligencia artificial. Se habla muchísimo de este tema. La mayoría de las cosas que escuchamos muchas veces están dichas por quien no conoce a fondo la cuestión. Los medios de comunicación, algunos de ellos, exageran el asunto y da la impresión de que aquí vamos a sobrar todos porque la inteligencia artificial nos va a quitar todas nuestras actividades. Eso cuando no se trata de una utilización espúrea para conseguir otro objetivo, esa publicidad sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como cualquier herramienta, es útil si se usa bien. Evidentemente, un cuchillo no sirve para comer, pero también sirve para herir a otra persona. Es decir, es la utilización. Aquí se plantea de que puede llegar a sustituirnos en puestos de trabajo. Eso ya ha ocurrido. Nosotros podemos ver en las fábricas de coches cómo la soldadura la hace un robot desde hace bastante tiempo. Y eso además era un trabajo muy complicado y difícil para hacerlo las personas y dañino para la salud. Es decir, esto no viene de ahora. Incluso antes de que se le llamara inteligencia artificial, ya había sistemas que tomaban decisiones que se llamaban sistemas expertos. Bueno, evidentemente se ha avanzado mucho porque al aumentar la capacidad de nuestros ordenadores, de los procesadores, y cada vez más, pues el proceso y los diseños, también cada vez más mejorados de la inteligencia artificial, pueden llegar a tener una importancia capital. La cuestión que subyace en toda esa maraña de información que recibimos es para qué se va a usar y en el caso de que, como plantean algunos, de que se pueda independizar, como en las películas de ciencia ficción, los sistemas de inteligencia artificial y ataquen a los humanos, lo que hay que hacer es una cuestión a decidir legal y éticamente. ¿Hasta dónde se puede llegar con inteligencia artificial? Que puede ser una gran ayuda si se emplea bien, o puede ser un problema si se emplea mal, o para qué se emplea. Evidentemente, actualmente hay robots capaces de hacer cosas increíbles e incluso de tomar juicios, de tomar decisiones, de a partir de datos, de una cantidad importante de datos, obtener conclusiones y actuar en consecuencia. Es decir, es una imitación o una simulación lo más cercana posible a cómo pensamos los humanos. Todo avance científico, técnico, tiene ventajas y tiene inconvenientes.
Pero eso ocurre incluso con los medicamentos. Nos tomamos un medicamento que nos va a curar, pero también tiene efectos secundarios. La cuestión es minimizar los efectos secundarios y optimizar aquello que nos viene bien. Detrás de ello hay que pensar que también hay grandes cuestiones económicas. El que lo fabrica, el país que tiene capacidad de hacer ordenadores capaces de manejar inteligencia artificial de una forma importante. Todo esto es una maraña de intereses, unos espurios, otros no, que nos rodea. Pero la información que nos llega no suele ser exacta. Están dando pasos en las cuestiones de la ética. Hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar, qué medidas hay que tomar con respecto a esta nueva tecnología. Pero eso ha pasado siempre que ha aparecido una tecnología nueva, quiere decir que está por delante de las ya existentes. Pues lo que pasa es que esta tiene una particularidad, y es que nos toca la fibra sensible de que sea similar a nosotros o probablemente más eficaz o más rápida. Ese es uno de los problemas esenciales que se difunde y no se sabe hasta dónde se puede llegar. Es evidente que la cuestión ética es importante. ¿Pondríamos una máquina con inteligencia artificial a desconectar a una persona médicamente porque no tiene solución? ¿O es mejor que lo haga un humano? Reflexionen sobre ese punto, que yo pienso que es muy interesante para compensar toda esa cantidad inmensa de información que nos llega sobre la inteligencia artificial. Les espero en el próximo programa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Bien, y ahora, Alexis, ¿qué? Pues ahora vamos a cine cómico muy bien. con Buster Keaton en un pase que se llama La dura suerte, la tercera parte. Muy bien, pues vamos a ver. Del año 20, 1920. Como ya un siglo. Son, digamos, no pasa el tiempo. No pasa el tiempo. Cuando los ves, algo maravilloso. Sí, sí.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. No somos mayores. Muy bien, vamos a darnos un paseíto por la calle, don Pedro. ¿En qué piensa que vamos a tratar? Bueno, pues sí, siempre empiezo diciendo que hay que agradecerle a las personas que se paran, que tú le preguntas en la calle, todo el mundo va con prisa hoy en día, todo el mundo tal, y bueno, pues bueno, la gente tiene a bien pararse un poquito, pues para hablar, contar sus cosas. En este caso es un compañero de la profesión, aunque él es de la radio. No, se trata además de Fidel, la voz de la cantera, que es una persona, bueno, con un recorrido grandísimo y que tan amablemente se paró, nos dijo que sí, bueno, fue la verdad que fue un encanto. Lo que pasa que, bueno, los profesionales a veces nos pasamos, entonces, como aquí el tiempo es de ellos, pues bueno, hemos tenido que dividir en varias veces el comentario que nos hizo. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de Fidel, la voz de la cantera, y todo lo que nos cuenta. Vamos a escuchar. Bueno, pues hoy yo creo que en cuanto abra, algunos ya la han reconocido, ¿vale? Algunos la han visto y ya la han reconocido, pero en cuanto abra la boca ya la van a conocer. Buenos días, Fidel, la voz de la cantera. Muchas gracias por... ¿Cuántos años en antena? Haciendo, bueno, en antena y en la radio. 35 años. 35 consecutivos. Años. Al pie del cañón. Que ya es de los viejos, de los últimos, sí, sí. Porque Segundo Almeida está en una residencia. Sí, sí. Cruz Domínguez se retiró. Lucas Segura se murió. Pepe González se murió. En fin, prácticamente soy los últimos. La resistencia. La resistencia. El único que queda por ir dando vueltas es Manolo Morales, sí, es está Radio Faicá, Chabanés, que estuvo conmigo en Ondisleña, pero son más jóvenes, claro. Chano Rodríguez se retiró. Bueno, pues cuéntenos un poco qué hace ahora.
que se dedica. Bueno, que... los temas de la publicidad, lo de siempre. Bueno. Ya no hago programa, pero buscándose siempre. Pero no hace para porque estar no, entretenido. Porque no quiere. Porque no quiere. Porque no quiere. Lo que me haga falta, gracias a Dios. Entonces, bueno, ahora paso a otros, a la juventud o a los que sea. Cuenten, o sea, yo siempre hago una pregunta por ejemplo, a las personas que amablemente se paran con nosotros, ¿no? Y le digo, muy bien, si uno echa la vista atrás, bueno, todos sabemos, hay cosas buenas, cosas malas, vale, bien, eso es, pero ¿qué hay más malo o más bueno en la vida de La Voz de la Cantera? Más bueno que malo. Sí. Porque también yo soy el presidente del Frente de Salvación, Unión Deportiva Las Palmas, que recogimos 40.000 firmas en 20 días. Y dimos la vuelta a la isla con un discapacitado en silla de ruedas. Me acuerdo. Que hicimos firmar a todos los alcaldes de todos los municipios para que eliminaran las barreras arquitectónicas. Y también, yo soy de la aldea, participé en la carretera de la aldea con las movilizaciones que culminó con un gran meeting y gran aforo de personas en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Me acuerdo. Normalmente yo no suelo preguntar de fútbol ni tampoco de la política, pero ya que tenemos una voz que yo creo que autorizada y bastante autorizada, ¿qué piensa de, o sea, no sé si preguntarle por la Unión Deportiva o por lo que pasó días atrás con el tema del Atlético de Madrid? O preguntarle por las dos cosas. Por las dos cosas, me es igual. La Unión Deportiva de Las Palmas, la planificación no ha sido correcta porque yo siempre lo digo, se han firmado jugadores de segunda división, pero hay categorías y categorías. Hay jugadores que son muy buenos en segunda división, tú eres un goleador, pero sabes que en primera división te están cubriendo otros que te superan a ti. Entonces, la Unión Deportiva de Las Palmas, los jugadores están haciendo todo lo posible, se le dejan la piel, pero no llegan. No llegan porque no quieren. Es como una persona que yo le digo a usted le doy 60.000 euros, si usted salta 7 metros y por mucho que lo intente, no llega a 7 metros. Y entonces lo que le pasa a los Deportivos de Las Palmas, que son bisoños, que no dan más porque no pueden, y esto es primera división. Esto es lo que tiene otra refuerza, como yo le dije también una vez a Miguel Ángel Ramírez, que los equipos se forman un buen portero, que lo tiene, un buen central, un buen medio y un buen delantero centro, como la quilla de un barco. Y después las aristas se van poniendo, pero si tú no te gastas las para primera división, está desembocado el descenso, porque no pueden más, porque hay categorías para jugadores y jugadores para la categoría, y por algo eres de segunda. Completamente de acuerdo. No porque el equipo no quiera ganar, es que no puede. Porque ellos no salen a perder, Pero porque no dan el nivel. Fuiste muy bueno en segunda división, pero sabes que aquí te vas a enfrentar a unos jugadores de categoría. ¿Qué es lo que pasa? Que en segunda división llega 10 veces y fallas 9. En primera división llega 5 veces, te marcan 5 veces. Por eso se cotiza. Porque están las categorías. Claro, por eso. Sí, cierto, completamente de acuerdo. Y respecto a la violencia no solamente el partido del Atlético de Madrid, la tirada de Mellero a Ter Stegen, sino que esto ya es un circo, esto no es un deporte. ¿Verdad que sí? Esto ya es donde la gente frustrada, con problemas, no van a pasar un rato como antiguamente, sino tú animabas todo el tiempo, ¿no? Sino vas a buscar peleas, vas a buscar bronca, apuñalamiento, sin necesidad ninguna. Ahora, esto del racismo, como dice Vinicio, siempre ha existido. España no es un país racista. Yo recuerdo grandes jugadores mulatos, Benbares, Waldo del Valencia, esos son de mi época también. Donato, jugadores fantásticos. Mendoza, que jugó en el Atlético de Madrid, Jone, estoy hablando de una época muy grande. Después el equipo aquí de Zaragoza, que nadie se metía con ellos. La gran, decían creo que la delantera de Seda, que era Canario, era Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra.
Y cuando el Atlético de Madrid, yo me acuerdo de un jugador del Atlético de Madrid que se llamaba Ovejero, que era defensa. Eso era un killer. Un defensa central de los antiguos, porque como ellos también han matado al fútbol, porque el fútbol es de hombría, el fútbol es de jockey, sino que cojan ejemplo los arbitrajes del fútbol inglés. El fútbol inglés te dejan jugar, pero aquí según te toca, tiene más protagonismo. El árbitro que no somos mayores. Muy bien, vámonos a vida activa. Qué bien. Como llevamos toda esta temporada, con un ejercicio que podemos hacer desde casa. Vanessa López, junto con Lucía González, nos va a hacer un entrenamiento con botellas. Es interesante todos los ejercicios que Vanessa nos ha traído, porque en nuestra casa, en cualquier espacio pequeño, podemos realizarlo. Y eso es interesante para todos. No hace falta que sean de alcohol. Bueno, la botella se está llena, cada uno con Claro, que yo me conozco a mi personal. No voy a decir, no, es que lo de los mayores dijeron muchito y ejercicio. No va por ahí, pero vamos a escucharlo porque ella nos va a dar pautas saludables. Muy bien. Buenos días, esta semana vamos a trabajar con una botella de agua o paquete de arroz que tengamos por casa que pese, y vamos a realizar desde aquí elevaciones laterales hacia afuera y volveremos otra vez hacia nuestro cuerpo. Intentamos que el codo esté ligeramente flexionado y volveremos otra vez a juntar. Elevo, mantengo 2-3 segunditos arriba y bajaremos muy lento. De este movimiento realizaremos 12 a 15 repeticiones con 3 o hasta 4 series por cada una de ellas. Los descansos, muy sencillos, minuto, minuto y medio, o hasta que estés recuperado para afrontar la siguiente serie. Intentamos no arquear nuestra zona dorsal, sino sacar pecho y mantener la espalda recta. El siguiente ejercicio será flexión de codos o un curl de bíceps, que se conoce comúnmente, en el cual vamos a flexionar nuestro otro codo, llevando las mancuernas o las pesas hasta la altura del pecho y volveremos otra vez a bajar. Volveremos hasta aquí y bajaremos lento y controlado. No hay necesidad de hacerlo rápido, sino de forma controlada y sencilla. Si vemos que nos cuesta con 1 kilo, pues le aumentamos el peso. Coge una botella de agua que pese un poquito más o incluso la puedes rellenar de arena. Estiro del todo y volveremos a flexionar hasta la altura de nuestro pecho. De este movimiento, 15-12 repeticiones estaría bastante bien, de entre 2 a 3 series con cada una de ellas. El siguiente ejercicio que vamos a realizar será una extensión tras nuca con la botella de agua o con una mancuerna. Llevaremos el brazo hacia arriba, lo estiramos del todo y desde aquí vamos a tratar de llevar la botella hacia la escápula, hacia tu omóplato y volveremos otra vez a estirar hacia arriba. Importante aquí que el codo esté alineado con el hombro. Si no tienes a nadie, lo que puedes hacer es que con tu otra mano, agárrate eso, sujetar el codo y tirar de él hacia arriba para mantener esa alineación del codo con el hombro y que no se abra demasiado. Este movimiento viene genial para esas alas de murciélago que tanto nos molesta a nosotras las mujeres, que sería esta zona de aquí, la zona del tríceps. De este movimiento podemos realizar de entre 12, 15 o hasta 17 repeticiones, también estaría bastante bien, con 3 o 4 series por repetición. Eso. El último ejercicio que vamos a realizar será un remo a una mano, en el cual vamos a trabajar la espalda, el dorsal ancho. Para ello vamos a colocar las piernas a la altura de la cadera. Desde ahí me voy a inclinar ligeramente hacia adelante, manteniendo la espalda recta y vamos a tratar de llevar la muñeca o la mano hacia la cadera. El codo hacia adentro, no hacia afuera. Lo llevo hacia adentro y estiro. Si esta posición te molesta, puedes hacer la repetición y volver otra vez a la posición inicial. Vuelvo, me inclino
hacia adelante desde tu cadera, tracciono y vuelvo otra vez. Si no te cuesta, puedes quedarte abajo, si no tienes ninguna dolencia a nivel lumbar, pero si puedes realizarlo, perfecto. De este movimiento, 12, 15, 17 repeticiones, que vayas notando la musculatura. 3 series, 2 series, con descanso de 1 minuto. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana. No somos mayores. Pues, queridos amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Así que, bueno, nos toca despedirnos. Y bueno, Alexis Orihuela Suárez. Gracias muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por invitarme. No. Muchas gracias. Y bueno, lo dicho, sabes que quedas emplazado para otro día, Sí, para que no te termines de contar. Yo estoy ahora jubilado, tengo tiempo de sobra. Exacto. Y perdona por el atraco también, pero este año solo hacemos a todos los invitados. No. Entonces, lo dicho, muchas gracias. Gracias y José Manuel, tú y yo ya somos parejas de desecho. Sí. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos por lo menos una vez a la semana, ¿no? Y a Alexis, de verdad que nos queda mucho más que hablar. Por estos y como siempre decimos, mantengámonos activos. Sí, señor. Con la lectura, y hay mucho que leer, y también. naturalmente con la actividad física. También. Sí. Y a todos ustedes, lo que les digo cada semana, muchas gracias por estar ahí. Gracias por aguantarnos esta casi horita. Nosotros pretendemos hacérselo pasar un ratito agradable. Si lo hemos conseguido, pues con eso somos felices. Mandar un saludo fortísimo a esas personas que nos ven fuera de España, en Chile, en Argentina, en Perú, a los que nos ven aquí y a los que están fuera, saben que los llevamos en el corazón. Y lo que siempre les digo, les esperamos la próxima semana. No nos falten porque saben que pasamos lista, ¿eh? Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores. Somos